¿Ven este rompehielos? Es uno de los conocidos como rompehielos pesados, no como este otro, que es un rompehielos normal, más pequeño y sin tanta potencia para romper el hielo. Pero volvamos al primer rompehielos porque tiene dos curiosidades. La primera, que todavía no existe, y la segunda es que el Pentágono se ha gastado más de 700 millones en él, quitándole dinero incluso al muro de Trump. ¿Y por qué? Pues porque es el único barco con el que hacer frente a la poderosa flota de 40 rompehielos que tiene Rusia aquí, en pleno Ártico. Aquí hay abierta una guerra silenciosa por acceder a las enormes bolsas de petróleo y gas bajo el hielo, y sobre todo por controlar una nueva ruta de navegación que puede alterar el estado del comercio mundial como nadie imagina. El Ártico es este pedazo de hielo y agua fría de más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Un lugar remoto y helado sobre el que hasta 7 países reclaman soberanía. Y a todos les están entrando las prisas por controlarlo. Bueno, a unos más que a otros. Y Rusia tiene las de ganar. Esta urgencia por tener rompehielos viene porque el Ártico se está derritiendo a un ritmo frenético, tanto en extensión como en volumen por el cambio climático. El deshielo está despejando la ruta marítima del norte, una vía abierta entre los meses de julio y noviembre que conecta a Europa y Asia por el sombrero del mundo. Este canal, hasta hace unos años intransitable, permite viajar de Yokohama a Rotterdam en 13 días menos de lo que cuesta actualmente a través del canal de Suez. Aunque el tráfico aún es ligero y en su mayoría se transporta solo productos energéticos, en los últimos años el flujo ha aumentado de forma considerable. De hecho, Rusia prevé cuadruplicar el volumen para 2025, hasta los 80 millones de toneladas según Rosatom, la empresa estatal rusa encargada del transporte. Diversos estudios han calculado que la ruta del Ártico podría ahorrar en cada viaje hasta un 40% de tiempo y distancia respecto al canal de Suez. Esto se traduciría en cientos de miles de dólares menos por viaje en combustible. Vamos, lo que se dice un auténtico chollo. Y claro, nadie se quiere quedar fuera. El deshielo acelerado está haciendo que Rusia y Estados Unidos se estén poniendo las pilas en la zona en el último año, sobre todo porque el Ártico es un tablero complejo en el que las fronteras ni siquiera están claramente trazadas. Los países reclaman más terreno del que se les reconoce internacionalmente. De hecho, Rusia, que es quien más territorio tiene en la zona, reclama que la ruta es suya, y el resto argumenta, por supuesto, que pueden navegar libremente por la vía. Rusia justifica su reclamación por 2 cadenas montañosas submarinas. Las aguas nacionales llegan hasta las 200 millas náuticas. Sin embargo, existe un lío jurídico abierto por trazar las fronteras debajo del agua. Pero si ahora estamos hablando del Ártico, no es por los rusos. Ni siquiera por las urgencias de Washington, sino por un actor inesperado, que ni siquiera forma parte del Ártico: China. We're entering a new age of strategic engagement in the Arctic, complete with new threats to the Arctic and its real estate, and to all of our interests in that region. Beijing claims to be a near Arctic state, yet the shortest distance between China and the Arctic is 900 miles. There are only Arctic states and not Arctic states. No third category exists, and claiming otherwise entitles China to exactly nothing. El año pasado, China publicó un paper en el que exponía su nueva política sobre el Ártico. En él, unía explícitamente la ruta del Ártico con su ambiciosa estrategia Belt and Road, apodándola la ruta de la seda polar. En los últimos 6 años, China ha invertido más de 100.000 millones de dólares para diversificar sus fuentes energéticas y vías comerciales en el Ártico. Además, se ha unido a la carrera armamentística por la construcción de varios rompehielos. Y, por supuesto, COSCO, la empresa estatal de transporte y logística china, está jugando un papel fundamental. Pero la llegada de China a la zona viene reforzada por la nueva alianza con Rusia a nivel militar. Y esto está activando todas las alarmas en Washington. También la Unión Europea está preocupada por lo que ocurre en el Ártico, donde tiene acceso por Dinamarca, Suecia o Finlandia. De hecho, la UE ha creado una embajada conjunta para reforzar su posición. Y nosotros hemos hablado con la primera embajadora de la Unión Europea en el Ártico. Soy Marian Koning, soy la embajadora para el Ártico de la Unión Europea. There is a risk that if you have increased activity in the Arctic, you have also a possibility of increased competition, increased conflict. We see that the biggest threat to peace and stability of conflict in the Arctic might be that conflicts outside the Arctic might be brought into the Arctic. Si el conflicto llega por la creciente militarización del Ártico, los rusos no están dispuestos a perderse esta fiesta. Rusia dispone ya de una flota de 40 rompehielos. Para 2035, además, pretende contar con 13 rompehielos pesados, 9 de ellos impulsados por reactores nucleares.
Además, Rusia ha invertido ingentes cantidades de dinero, de hecho una décima parte de sus inversiones, en construir puertos de abastecimiento, centros de salvamento y bases militares. En los últimos años ha construido decenas de bases para tener el control estratégico de la ruta del Ártico. Y por ahora lo está consiguiendo. Por eso Estados Unidos ha comprado urgentemente un rompehielos pesado, porque el único que tiene cuenta con más de 40 años y presenta unas condiciones lamentables. Aunque se estima que este nuevo que han comprado no estará preparado hasta 2024, lo que les deja virtualmente ciegos en el Ártico, donde apenas se puede navegar sin un rompehielos, pese al calentamiento global. Pero la ruta del Ártico también presenta dificultades. Rusia exige permiso a otros países para viajar por esta vía, algo que enfurece al resto, que se amparan al paso inocente y a la ley del mar para viajar por ahí. Además, Rusia obliga a las naves comerciales a llevar un piloto ruso en cada barco. A esto se le tienen que sumar las dificultades técnicas. Cualquier mínimo problema ante extremas condiciones climáticas afectaría a los exigentes plazos de entrega, algo que en comercio internacional es clave. Por último, algunos activistas que llevan mucho tiempo quejándose por la extracción de recursos naturales en el Ártico advierten de que cualquier paso en falso o conflicto armado en esta ruta del hielo conllevaría consecuencias catastróficas para el planeta entero. A fin de cuentas, es una amarga paradoja que la ruta del Ártico se despeje por el cambio climático y el calentamiento global, y a su vez, esta ruta facilite la extracción y el transporte de más combustibles fósiles.